Aquí comienza 30 minutos de economía, con la información local, nacional e internacional, para enterarse de todo el acontecer diario de la economía. 30 minutos de economía. Dirige el periodista Gustavo Zavala Berrío. Buenos días. Bienvenidos a la emisión 1399 de 30 minutos de economía. Hoy es martes 3 de marzo de 2026, es el Día de los Santos Marino, Marcia y Jacobo. Además se conmemoran los días mundiales de la vida silvestre, de la audición y de los defectos congénitos y el Día Internacional de los Escritores. El pico y placa metropolitano para hoy es para vehículos con placas terminadas en 0 y 3 y para motos de 2 y 4 tiempos que dicen en esos números, para los taxis cuyo último dígito de placa sea el 8. Saludamos a quienes nos sintonizan en Facebook Live y en YouTube y los invitamos a que nos sigan en esas redes sociales, además de Instagram y TikTok como 30 minutos de economía y en X como @30 minutos de economía. Comenzamos con los titulares de esta emisión. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Un llamado a la sensatez y la prudencia hicieron los gremios productivos de Colombia y Ecuador para que guerra comercial bilateral no siga escalando. Frente 36 de las FARC, liderado por alias Calarcá, pretendía atentar contra el gobernador y alcalde de Medellín y cerca de 100 periodistas que asistirían a una rueda de prensa en la central de Hidroituango. La acción de Ecopetrol se convirtió en la más negociada ayer en la Bolsa de Valores de Colombia, apuntalada por el conflicto en Medio Oriente. Conciliación de EPM y Sociedad Hidroituango permitió la creación del Fondo Horizontes para impulsar proyectos de infraestructura en el departamento. Grupo Argo cerró 2025 con una utilidad neta consolidada de 4.3 billones de pesos, 43% menos, y con ingresos de 11.7 billones. ISA cerró el 2025 con crecimiento de 31% en inversiones a 6.3 billones de pesos y una valorización de su acción del 48% en el mercado bursátil local. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal CARF calificó como preocupante la situación fiscal del país. En acciones se transaron en la Bolsa de Valores de Colombia 197.789 millones de pesos. Ecopetrol con 75.761 millones fue la más movida. BHI, la más valorizada, 4.48% a 420 pesos. Y Preferencial Grupo Sura, la más depreciada, 8.65% a 42.020 pesos. Los índices de la bolsa comenzaron la semana a la baja, cayeron el MSCI Colcap 3.37%, el de liquidez 1.92%, el Colip 3.65%. La carga interna de café pergamino seco de 125 kilos se paga en promedio en las cooperativas de caficultores del país en 2.146.000 pesos, subió 28.000 pesos. La libra del grano en la bolsa de Nueva York aumentó a $2.84. Y la tasa representativa del mercado que elegirá para hoy de 3.766 pesos con 30 centavos avanzó 21 pesos. Hola, ¿cómo estás? Soy Fico, el alcalde de la gente. Con el nuevo Gran Parque Primavera Norte entregaremos 77.000 metros cuadrados de espacio público para más de 1 millón de personas en la zona norte de Medellín. Cuídalo y disfrútalo con tu familia. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Un llamado a la sensatez y la prudencia hicieron los gremios productivos de Colombia y Ecuador para evitar que la guerra comercial bilateral siga escalando y afectando al sector empresarial de ambos países. Se da precisamente luego de que Colombia anunciara un alza ya no del 30 sino del 50% a las importaciones ecuatorianas en respuesta a la decisión del gobierno del vecino país de subir a ese porcentaje el arancel a las exportaciones colombianas. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, afirmó que la pérdida de empleos podría ser grande en ambos países si continúa la guerra arancelaria. Hay compañías que claramente perderían totalmente su viabilidad en caso de que el comercio se viera restringido de acuerdo con lo que hoy en día está dicho en las resoluciones, en los decretos, en las decisiones ejecutivas que se han tomado en los dos países. Y debemos ser conscientes de eso. Mucho trabajo le cuesta a un país lograr una inversión de tener una empresa nueva, lograr tener una industria competitiva, como fue mencionado por nuestros colegas ecuatorianos ahora, una industria en donde uno llega con precios que le permiten competir con el resto de la cadena mundial. Javier Díaz Molina, presidente de Alandex, pidió el levantamiento inmediato de las restricciones al comercio exterior e instalar
mesas de trabajo bilaterales. Nosotros queremos desde Analdez hacer un llamado a los dos gobiernos a levantar de manera inmediata las barreras que han construido alrededor del comercio formal. Levantar de manera inmediata esa sobretasa o tasa de seguridad o un arancel y las restricciones que se le han impuesto al comercio y constituir una mesa de trabajo que le permita diseñar unas soluciones a los problemas que ha planteado el presidente Noboa en materia de seguridad y el seguimiento al cumplimiento de esas acciones. Construir y sacar una agenda diplomática entre Colombia y Ecuador fue el llamado de María Elena Ospina, presidente de ACOPI Nacional. Representamos en Colombia el 99.7% del tejido empresarial del país, que son micro, pequeñas y medianas empresas, y generamos más del 80% del empleo formal. Y en ese orden de ideas, la MIPYME es la más afectada con esta medida arancelaria, con esta medida a la seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de las 2.400 empresas que aproximadamente hoy exportan a Ecuador, nosotros tenemos más o menos entre el 65-75% de las empresas exportadoras que hoy corren un gran riesgo de desaparecer o un gran riesgo de que se pierda el empleo. El contrabando en la frontera con Ecuador ha crecido más del 72%, alertó Jaime Alberto Cabal San Clemente, presidente de FENALCO. Hay mucha gente, muchas personas, muchos rostros que están sufriendo las consecuencias de esta escalada de aranceles que se ha vivido entre Ecuador y Colombia. Y eso lo tienen que entender los dos presidentes de nuestros países, los dos gobiernos, y que es urgente, como lo hemos hecho todos, un llamado a que la situación se arregle lo más inmediatamente posible. El contrabando en la frontera, según los reportes que tenemos de nuestro capítulo de FENALCO en Nariño, ya ha superado un incremento del 72% en estos meses. Igualmente, la reducción de las ventas en el departamento de Nariño ha superado ya el 60%. La decisión del gobierno colombiano ayer de subir al 50% el arancel a importaciones ecuatorianas supera los 100 productos como frijoles, arroz, sal, azufre, alcohol, neumáticos, cacao, entre otros. Porque el corazón que mueve el fútbol es el mismo que late en el campo colombiano. El corazón que trabaja, sueña y celebra cada jugada como una mañana de ordeño. Por eso, al apoyar el deporte, Colanta honra el lugar donde todo comienza. El campo que nos alimenta, nos inspira y nos une. Colanta, con el corazón en el campo. Colanta. Aunque el presidente Gustavo Petro Rego a través de X asegurara que no hay ningún indicio al respecto, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón Cardona y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga reiteraron la denuncia en que el Frente 36 de la FARC, liderado por Arias Calca, pretendía atentar contra sus vidas y las de cerca de 100 periodistas que asistirían a una rueda de prensa en la central Hidroituango. Alertados por sus equipos de seguridad y por el mismo ejército, en el sentido en que un dron estaría volando durante varias horas sobre el proyecto, se ha decidido cancelar la rueda de prensa en la que se mostrarían los avances de esta obra que ya está en un 95% de su construcción. El dron estaba tomando las coordenadas donde estaría la rueda de prensa, precisó el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona. Y una de las cosas que esbozaba el intendente jefe es que el dron llevaba un buen tiempo, como si estuviese tomando coordenadas del sitio exacto donde se iba a desarrollar la rueda de prensa, lo cual nos genera tanto más la alerta y en consecuencia tomamos la decisión que finalmente tomamos. Nosotros, además, como lo manifestó el señor alcalde, después recibimos información también validada por el mismo ejército, y es que estos criminales están esperando a que salgan los equipos de seguridad, de alcaldía, de gobernación, de comunicaciones, para activar unas cargas explosivas que tienen entre San Andrés de Cuerca y Toledo. Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, las estructuras criminales han extorsionado a EPM por la central Hidroituango y no se ha pagado un peso. Las estructuras criminales siempre han querido ingresar allá a hacer daño. En su momento, cuando estábamos en la contingencia, fueron otras organizaciones, inclusive criminales, las que intentaron entrar allá en ese momento, las que intentaron tomarse en algún momento también Hidroituango. ¿Y quién lo impidió? Nuestras fuerzas militares, nuestro ejército y nuestra policía. O sea que reconocer que nuestro ejército sigue ahí, nuestra policía sigue ahí, y que por supuesto, si no fuera así, no se hubiera tenido proyecto. Si no
fuera así, sería imposible operarlo. Pero ojo con el tema de los enemigos de Hidroituango, eso no es gratuito. Son los enemigos que son esas estructuras criminales y que hoy seguramente se sienten bien representadas en el gobierno nacional. Esa es la realidad. Gutiérrez Zuluaga aseguró incluso que el grupo armado hizo una videollamada desde el centro de la presa con el fin de extorsionar a EPL. Mi metro cuadrado es también un llamado a la corresponsabilidad. Cuidar el metro cuadrado significa respetar el espacio común, proteger los ríos, quebradas y cerros tutelares, fortalecer la convivencia y apoyar a quienes comparten nuestro entorno. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. La acción de Ecopetrol se convirtió en la más negociada ayer en la Bolsa de Valores de Colombia, apuntalada por el conflicto en Medio Oriente. El título de Ecopetrol creció 1.79% a 2.280 pesos y fue el más movido en la ronda accionaria con 75.761 millones e incluso llegó a subir un 4.91%. El mercado internacional respondió con temor al cierre del estrecho de Hormuz, por el que se mueve el 20% del petróleo mundial. La siguiente es publicidad política pagada. Este 8 de marzo vamos todos a votar. En el tarjetón es claro, L17 hay que marcar. Mario Peña lo opera, rojo libera la bandera. Este 8 de marzo, L17 es la manera. Vota al Senado L17 y a la Cámara L117, el equipo de la renovación. Como histórico es considerado el acuerdo de conciliación suscrito entre EPM y la sociedad Hidroituango, terminando conflicto de varios años y de paso billonario. En este pleito generado a través de la contingencia de 2018 que ocasionó el retraso de la entrega del proyecto, la sociedad Hidroituango exigía a EPM 7.5 billones de pesos. La conciliación entre el gobierno departamental y EPM por Hidroituango es de las más importantes en los últimos años en el país, hizo notar el gerente general del grupo EPM, John Maya Salazar. Después de la decisión del ferrocarril de Antioquia, su venta para la creación del IDEA, yo creo que esta es una de las decisiones más importantes. Es una decisión tan importante que por primera vez también, como lo dice Alejandro y el señor gobernador, el departamento tendrá unos recursos derivados de la generación de energía a través de un proyecto como Hidroituango, en los cuales pues la sociedad, el departamento y el IDEA y EPM pues son los socios mayoritarios, un 99%. Se está estructurando una gobernanza a prueba de avales para conservar el Fondo Horizontes hasta 2061, explicó Alejandro Arbeláez, gerente de la sociedad Hidroituango. Los recursos con los que se piensa fondear el Fondo Horizontes para bien de Antioquia, para estos dos nuevos megaproyectos, puede rondar hasta el 2061 cerca de 8 o 10 billones de pesos. Se está estructurando una gobernanza a prueba de avalas para que el Fondo Horizontes, destinado a financiar el nuevo ferrocarril de Antioquia y el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el departamento, se conserve hasta el 2061. Entonces, eso implica una gobernanza donde muy seguramente en esa estructuración participará la academia, participarán los gremios y participarán, por supuesto, la gobernación y la alcaldía. En 2025, la sociedad Hidroituango obtuvo ingresos operacionales por 443 mil millones de pesos y más de 241 mil millones de utilidades. Paga el impuesto vehicular hasta el 30 de abril y aprovecha los descuentos. Recuerda que estos recursos los invertimos en reducir el hambre de las familias antioqueñas más vulnerables. Pagar es fácil y seguro en www.vehiculosantioquia.com.co. Gobernación de Antioquia. Grupo Argos cerró el 2025 con una utilidad neta consolidada de 4.3 billones de pesos, 43% menos en un año marcado por el cierre de transacciones estratégicas y la ejecución del proyecto de escisión. La compañía reportó ingresos por 11.7 billones de pesos, una caída del 7% frente al 2024. Sin embargo, el EBITDA creció 10% a 2.9 billones y el margen EBITDA alcanzó el 25%, 400 puntos básicos por encima del año anterior. Al excluir las transacciones extraordinarias, el EBITDA aumentó el 16% y la utilidad neta consolidada fue de 1.1 billones, 3.4 veces superior a la del 2024. Durante el 2025, el Grupo Argos distribuyó más de 11.5 billones de pesos a sus accionistas entre dividendos, recompras y entrega de acciones derivadas del proyecto de escisión.
En sus negocios, Cementos Árbol registró ingresos por 5.1 billones de pesos y un EBITDA ajustado de 1.3 billones. Celsia alcanzó un EBITDA de 1.7 billones, mientras que Odinsa reportó ingresos por 292 mil millones y una utilidad neta de 148 mil millones de pesos. Grupo Argos destacó avances en proyectos estratégicos como la expansión de El Dorado Max, el túnel de Oriente y desarrollos renovables en Colombia y Perú. En la asamblea de accionistas del 26 de marzo en Plaza Mayor Medellín, Grupo Argos propondrá un dividendo de 750 pesos por acción. Tocó irme a trabajar sin bañarme. El vecino se puso a meterle mano al tubo para robarse la agüita, hasta que se hizo un daño de verdad y dejó toda la cuadra sin servicio. Cuando no denuncias, pierdes. Mientras unos roban energía, gas o agua, todos perdemos. Reporta anónimamente las conexiones sospechosas en la app EPM o en la línea 604-4444-115. EPM, por ti estamos ahí. ISA cerró el 2025 con crecimiento del 31% en inversiones a 6.3 billones de pesos y una valorización de su acción del 48% en el mercado bursátil local. Ejecutó inversiones por 6.3 billones de pesos durante el año y reportó una EBITDA de 8.7 billones, así como una utilidad neta de 2.4 billones, 14% menor por efectos extraordinarios. Los ingresos operacionales aumentaron 1% a 16 billones de pesos. En el mercado accionario, el título de ISA alcanzó un precio máximo de 26.300 pesos, niveles que no se registraban desde 2021. Al incluir los dividendos pagados por 1.265 pesos por acción, el retorno total para los accionistas ascendió a 55%. Sin embargo, la utilidad neta de ISA disminuyó 14% frente al 2024. Explicó la compañía que el resultado estuvo impactado por eventos extraordinarios en Brasil y Colombia por más de 344 mil millones. Sin estos efectos, la utilidad habría crecido 5%. En materia operativa, ISA ganó proyectos por cerca de 283 millones de dólares y puso en operación proyectos con inversiones por 664 millones de dólares. En Colombia se destapó la energización de la interconexión Costecitas Copey Fundación, clave para transportar energía renovable desde La Guajira. En Brasil, entregó la línea subterránea Riacho Grande y en el negocio de vías logró el cierre financiero de la ruta panamericana por 281 millones de dólares. En telecomunicaciones, la compañía sumó más de 1.000 kilómetros nuevos de fibra óptica en América Latina. ISA también anunció inversiones proyectadas con 25.5 billones de pesos para los próximos 5 años y reportó un indicador de retorno social de inversión de 4.15 veces. Porque el corazón que mueve el fútbol es el mismo que late en el campo colombiano. El corazón que trabaja, sueña y celebra cada jugada como una mañana de ordeño. Por eso, al apoyar el deporte, Colanta honra el lugar donde todo comienza. El campo que nos alimenta, nos inspira y nos une. Colanta, con el corazón en el campo. Colanta. El más reciente informe de transacciones del cuarto trimestre de 2025 de la Superintendencia Financiera mostró que los establecimientos de crédito y las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos CEPTE procesaron más de 6.230 millones de operaciones. Lo más impresionante es la consolidación del mundo digital. Hoy, el 82.8% de todas las operaciones del país se realizan a través de canales no presenciales, es decir, desde el celular o el computador. Las aplicaciones móviles e Internet ya no son una alternativa, sino que son la regla para las consultas y movimientos no monetarios. Sin embargo, cuando hablamos de plata gruesa, las oficinas físicas e Internet siguen mandando. Aunque usamos mucho el celular para pagos pequeños, las grandes transacciones todavía pasan por la banca tradicional y los portales web. En total, se movieron más de 3.184 billones de pesos en operaciones monetarias solo en el último tramo del año. Y un dato curioso sobre en qué nos gastamos el dinero: el 72% de los pagos están vinculados a actividades profesionales, científicas y técnicas, seguidas por el comercio y las actividades del hogar. Geográficamente, la actividad presencial sigue concentrada en Bogotá, con un 35%, por encima de Antioquia con el 22% y Valle del Cauca el 13%. Hola, ¿cómo estás? Soy Fico, el alcalde de la gente. Estamos construyendo 12 recreos, 7 para el deporte y 5 para la cultura. Son edificios de 4 o 5 pisos que transformarán tu barrio. Disfrútalos y cuídalos. Medellín está mejorando. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Las alarmas en el tablero de control de la economía colombiana se encendieron y están en rojo intenso. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal CARF publicó su pronunciamiento número 19 y el diagnóstico es sombrío. La situación fiscal del país es, cito textualmente, cada vez más preocupante. El comité advierte que el gobierno nacional está gastando mucho más de lo que recibe a un nivel que no se veía en 3 décadas. En 2025 el déficit primario fue del 3.5% del PIB, una cifra altísima que solo se explica en tiempos de grandes crisis, pero que hoy ocurre mientras la economía da señales de recalentamiento. El CARF explica que el gobierno sobreestimó sus ingresos, pues esperaba más plata de la que realmente llegó y subestimó sus gastos. Esto ha llevado a que la deuda pública siga por las nubes, rozando el 56% del PIB, lo que deja al país muy vulnerable ante cualquier choque externo. Pero lo más grave viene para 2026. El comité señala que volver a cumplir la regla fiscal será una tarea titánica. Hay presiones de gasto enormes como el pago de intereses de la deuda y las transferencias pensionales que están asfixiando las finanzas. El llamado del CARF es a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publique la actualización del plan financiero lo más pronto posible y sobre todo modere el gasto para evitar que la economía se salga de control y los mercados pierdan la confianza en el país. 1.000 metros cuadrados, todo lo que nos rodea. 1 metro alrededor de nosotros. Que por donde pasemos esté bien. No solo lo físico, no solo se trata de arreglar un jardín o recoger basura, sino también en lo social. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. El sector automotor en Colombia está celebrando. Según los informes de Andy, Penalco y Andemos, febrero del 2026 se convirtió en el mejor mes para la industria en los últimos 15 años. La cifra es contundente. Se matricularon 25.548 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 49.4% frente al año pasado. Los analistas coinciden en que el salón del automóvil sigue impulsando las ventas, pero hay un protagonista claro: la movilidad eléctrica. Las matrículas de vehículos eléctricos se dispararon 129% a 2.508 unidades. En cuanto a las marcas, Toyota lidera el mercado de vehículos, seguida de cerca por Renault y Kia. La baja en la tasa de cambio está también impulsando las compras de vehículos importados, manifestó Eduardo Bisbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de FENAL. El mes de febrero de este año superó las 25.000 unidades que no veíamos desde el año 2011. También para destacar los vehículos de cargas que tal vez anticipándose los clientes y consumidores al antitécnico impuesto que se subió al 25%, probablemente estén adelantando muchas de sus compras. En cuanto a las tecnologías limpias, sin duda los vehículos eléctricos vienen creciendo por encima del 100%. Todo esto también viene ayudado por una tasa de cambio baja, revaluada, y que esto permite pues abaratar los vehículos que son elementos importados. Pero si hablamos de 2 ruedas, el panorama es aún más masivo. En febrero se matricularon 109.606 motocicletas nuevas, un aumento del 36%. En el mundo de las motos, Yamaha se mantiene en la cima, seguida por Bajaj y AKT. Un dato curioso para los antioqueños: el municipio de Sabaneta es donde más motos se registran en todo el país, superando incluso a grandes capitales en volumen de matrículas. El informe de Andemos muestra que aunque el mercado premium crece 79%, algunas líneas tradicionales de carga han tenido un comportamiento más tímido, lo que sugiere que la renovación de la flota pesada aún tiene camino por recorrer. Porque el corazón que mueve el fútbol es el mismo que late en el campo colombiano. El corazón que trabaja, sueña y celebra cada jugada como una mañana de ordeño. Por eso, al apoyar el deporte, Colanta honra el lugar donde todo comienza. El campo que nos alimenta, nos inspira y nos une. Colanta, con el corazón en el campo. Colanta. En 30 minutos de economía le abrimos la puerta a la información política. El Consejo Nacional Electoral informó que alcanzó una cobertura del 90% de las mesas habilitadas en el exterior, gracias a la acreditación de 12.200 nativos testigos electorales en 41 países. La entidad destacó que esta amplia presencia internacional fortalece la transparencia y legitimidad de la jornada democrática para los colombianos residentes fuera del país.
La acreditación se realizó de manera ágil y segura a través de la plataforma única del Consejo Nacional Electoral, herramienta tecnológica que optimiza la vigilancia electoral y la participación de partidos y movimientos políticos. Porque el corazón que mueve el fútbol es el mismo que late en el campo colombiano. El corazón que trabaja, sueña y celebra cada jugada como una mañana de ordeño. Por eso, al apoyar el deporte, Colanta honra el lugar donde todo comienza. El campo que nos alimenta, nos inspira y nos une. Colanta, con el corazón en el campo. Colanta. El sector de la construcción en Antioquia saca pecho tras el cierre de la versión número 25 de Expo Inmobiliaria. Durante 3 días, Plaza Mayor en Medellín se convirtió en el epicentro de los sueños de miles de familias, logrando una asistencia récord de casi 20.000 visitantes. Lo más destacado de esta edición fue la oferta. Se presentaron 518 proyectos inmobiliarios nuevos, la cifra más alta en toda la historia de la feria. Pero no solo hubo cantidad, también compromiso ambiental, pues el 28% de los proyectos ya apuntan con certificaciones de construcción sostenible. El gerente de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza Posada, subrayó que estos resultados no son solo cifras, sino un motor de empleo masivo que sostiene a más de 400.000 trabajadores y dinamiza a otros 34 subsectores de la economía. Tatiana Castaño, directora de Feria de Camacol Antioquia, agradeció a quienes de una u otra manera participaron en esta feria. Durante estos 3 días de feria recibimos 19.838 visitantes que hicieron realidad o están hoy más cerca de hacer realidad ese sueño de tener casa propia. Gracias a nuestros miles de visitantes, gracias a los expositores que durante estos 3 días dieron lo mejor de sí para atender y asesorar personalizadamente a todas las familias, a todas las personas que vinieron con ese sueño, con ese ánimo de tener vivienda propia, gracias a nuestros afiliados. Además, la alianza entre el sector público y privado fue clave. Con el impulso de programas como Mi Casa Antioquia Ya, las familias se encontraron en un solo lugar, desde la oferta de vivienda hasta las opciones de crédito y subsidios. Hola, ¿cómo estás? Soy Fico, el alcalde de la gente. En Medellín nunca estás solo. Si necesitas ayuda con tu salud mental, llámanos a nuestra línea de Amiga 106. Estamos para ayudarte. Entre todos nos cuidamos. Medellín está mejorando. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. La aerolínea Wigo comenzó este 1 de marzo la operación de su nueva ruta Medellín-Caracas, consolidándose como la única aerolínea colombiana con conexión directa a la capital venezolana desde 2 ciudades del país. La compañía ya había retomado en enero los vuelos Bogotá-Caracas, convirtiéndose en la primera aerolínea nacional en realizar operaciones hacia Venezuela en 2026. Entre enero del 2025 y enero del 2026, Wingo transportó 91.000 pasajeros en sus rutas hacia Caracas y proyecta movilizar 114.000 este año, un aumento del 30%. La ruta Medellín-Caracas tendrá 3 frecuencias semanales, los días domingos, martes y viernes. Tuve que desajustar el arriendo por culpa del vecino que tiene energía de contrabando. Pues porque es que esos consumos los pagamos entre todos. Cuando no denuncias, pierdes. Mientras unos roban energía, gas o agua, todos perdemos. Reporta anónimamente las conexiones sospechosas en la app EPM o en la línea 604-4444-115. EPM, por ti estamos ahí. La alcaldía de Medellín, a través de Metroparques, anunció beneficios para el ingreso al Parque Norte y al Aeroparque Juan Pablo II. El 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, ellas tendrán ingreso gratuito al Parque Norte y acceso a 10 atracciones con el brazalete aventura, además de disfrutar de la oferta acuática del Juan Pablo II. Durante marzo y abril, las familias de los estratos 1, 2, 3 y 4 podrán acceder a tarifas preferenciales presentando su cuenta de servicios públicos, indicó Milton Vasco, gerente de Metroparques. Este 8 de marzo conmemoramos los derechos de las mujeres garantizando su ingreso gratuito tanto al Parque Norte como al Juan Pablo II. Pero nuestra apuesta por el bienestar social va más allá, ya que para este 2026 hemos decidido congelar nuestras tarifas manteniendo los mismos precios de 2025. Además, durante marzo y abril activamos tarifas preferenciales para los estratos 1, 2, 3 y 4, permitiendo que las familias ahorren en su pasaporte ilimitado con solo presentar su cuenta de servicios. Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso de transformar a Medellín a través del sano esparcimiento y la inclusión social. El brazalete ilimitado costará 25.000 pesos y el pasaporte acuático 12.000, con un ahorro cercano al 40%. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío.
Los Ministerios del Trabajo y de las Culturas anunciaron la puesta en marcha de una nueva ruta nacional para dignificar el trabajo artístico tras denuncias recientes en el sector cultural. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, explicó que se iniciará procesos de inspección, vigilancia y acompañamiento, incluyendo el caso de la Fundación T de Teatro. La estrategia busca avanzar hacia la formalización y la garantía de derechos laborales con un enfoque pedagógico. Por su parte, la ministra de las Culturas, Yanay Kadamani, afirmó que la cultura no puede sostenerse sobre la precarización y que se acompañará a los denunciantes con acciones concretas. La hoja de ruta contempla inspecciones en salas culturales, socialización de la ley del actor y la reforma laboral, y un diálogo tripartito entre artistas, empleadores y el Estado. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. EPM alertó a sus usuarios sobre la obligatoriedad de realizar revisiones periódicas de las instalaciones internas de gas natural cada 5 años, según la resolución 059 de 2012 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG. Estas inspecciones buscan garantizar la seguridad, prevenir fugas y proteger la vida y los bienes de los hogares, comercios e industrias. La empresa advirtió sobre intentos de fraude como visitas no informadas, cobros irregulares o suplantación de personal. Solo organismos acreditados como OLAC y registrados en EPM pueden realizar estas inspecciones, cuyo costo puede pagarse a través de la factura de servicios públicos. EPM invita a los usuarios a verificar siempre la fecha de vencimiento del certificado, utilizar canales oficiales para agendar la revisión y desconfiar de intermediarios sin autorización. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Muchas gracias por su atención. Mañana volveremos con una nueva emisión de 30 minutos de economía. En la lectura de noticias y dirección les acompañó Gustavo Zavala Berrío. Un feliz y bendecido día para todos. Pasaron 30 minutos de economía. Volveremos mañana con más información del acontecer de la economía local, nacional e internacional. Bajo la dirección del periodista Gustavo Zavala Berrío.